Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los dilemas diagnósticos más fascinantes y, francamente, más complejos de la neurología actual: la distinción in vivo entre la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. Ok, ¿qué vamos a revisar hoy? Bueno, vamos a desentrañar estas dos entidades, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal. Y el punto clave aquí es que ambas son taumopatías 4R. Su superposición clínica es de verdad tan profunda que distinguirlas antes del estudio post-mortem es un desafío formidable. Pero ojo, lograrlo no es solo un ejercicio académico, es absolutamente crucial para el pronóstico del paciente y, más importante aún, para el desarrollo de esas terapias dirigidas que ya se asoman en el horizonte. Entonces, para abordar este reto vamos a seguir un camino muy lógico, uno que va literalmente de la molécula al paciente. Empezaremos en los fundamentos patológicos, ¿no? En esas firmas microscópicas que definen cada enfermedad. De ahí vamos a ver cómo estas diferencias se traducen o se manifiestan en un espectro de fenotipos clínicos. Y para terminar, vamos a explorar las herramientas más avanzadas que tenemos, biomarcadores de imagen y en fluidos, que ya nos permiten visualizar estos procesos in vivo. Todo esto para llegar a conclusiones que podamos aplicar en nuestra práctica diaria. Y aquí, justo aquí, está el núcleo del problema. Miren, tanto la PSP como la DCB son taupatías 4R implacables. No tienen tratamiento curativo. Pero el obstáculo más grande, el que enfrentamos todos los días, es la falta de biomarcadores validados para un diagnóstico de certeza en vida. Y esta incertidumbre, bueno, no solo complica el manejo de nuestros pacientes, sino que es un freno de mano para el avance de los ensayos clínicos, esos ensayos que podrían de verdad cambiar el futuro de estas enfermedades. Muy bien. Para empezar a entender cómo diferenciar estas dos entidades, tenemos que irnos al origen de todo, a la patología. Es a nivel microscópico donde vamos a encontrar esas claves, esas huellas digitales que al final del día explican todo lo que vemos en la clínica. Así que vamos a profundizar en estas firmas celulares. A nivel molecular, las dos comparten el mismo villano, el depósito de tau 4R. Pero, y aquí está la clave, la morfología de estos agregados lo es todo. Observen con mucha atención. En el panel A tenemos la firma inequívoca de la PSP, el astrocito en penacho. Esa es una lesión glial patognomónica. Junto a él, en el panel B, vemos los ovillos neurofibrilares de forma globosa. Ahora, contrasten esto con la DSB. Su sello distintivo, como lo vemos en D, son estas placas astrocíticas. Y en el panel E, las neuronas acromáticas, las famosas neuronas abalonadas. Sí, los cuerpos enrollados del panel C pueden aparecer en ambas, pero lo que realmente define el diagnóstico patológico es la combinación de estas lesiones y, sobre todo, su distribución. Esta tabla básicamente destila la esencia de todo lo que acabamos de ver. Piénsenlo así: para PSP, el sello es ovillos globosos y astrocitos en penacho, con un ataque que es predominantemente subcortical, afectando tronco encefálico y ganglios basales. En cambio, para la DSB, hablamos de placas astrocíticas y neuronas abalonadas, con una agresión muy asimétrica en la corteza frontoparietal y, ojo, un daño severo a la sustancia blanca. Y son precisamente estos patrones de distribución, esta geografía de la lesión, lo que dictan la sinfonía, a veces disonante, de síntomas que vemos en la clínica. Y bueno, esto nos lleva de la mano directamente a los fenotipos clínicos. Y aquí hay un concepto que es fundamental entender. La presentación clínica refleja mucho más la distribución topográfica de la patología que la enfermedad subyacente específica. ¿Qué significa esto? Pues que se genera un espectro amplísimo y, como veremos, muy superpuesto de síndromes. Históricamente, ¿qué pensábamos? Que el síndrome de Richardson era prácticamente sinónimo de PSP. Ya saben, parkinsonismo axial, inestabilidad postural muy temprana y, por supuesto, la clásica parálisis de la mirada supranuclear. Sin embargo, la evidencia post-mortem ha sido un golpe de realidad. Hoy sabemos que este fenotipo clásico es solo la punta del iceberg. De hecho, representa menos de la mitad de los cerebros que al final tienen una patología confirmada de PSP. Y de una forma muy parecida, el síndrome corticobasal, con su parkinsonismo asimétrico, la distonía, la apraxia, el fenómeno de miembro ajeno, fue considerado el rostro de la DCB por mucho tiempo. Pero aquí la disociación entre la clínica y la patología es todavía más dramática. Y este es un punto clave. El SCB es un síndrome, no una enfermedad. Claro, puede ser la manifestación de una DCB, pero también de una PSP e incluso de una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. Y esta superposición, precisamente, es la raíz de todo nuestro desafío diagnóstico. Nos enfrentamos a escenarios donde una patología de PSP se disfraza de un síndrome corticobasal,
O al revés, donde una DCB imita a la perfección un síndrome de Richardson. Y si a eso le sumamos las variantes parkinsónicas que hasta pueden responder inicialmente a levodopa, o las variantes cognitivas que debutan como afasias o demencia frontotemporal, bueno, el panorama se enturbia muchísimo. Entonces, ante esta tremenda complejidad clínica, la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos mejorar nuestra certeza diagnóstica ante mortem? Bueno, aquí es donde entra en juego la artillería pesada, los biomarcadores de neuroimagen. Estas son las herramientas que nos permiten, por fin, visualizar los correlatos estructurales y funcionales de la patología in vivo. En la resonancia magnética de la PSP estamos buscando firmas anatómicas muy específicas, y la más icónica, la que todos conocemos, es el signo del colibrí que vemos en el plano sagital. ¿Qué es esto? Es simplemente la consecuencia visual de una atrofia devastadora y muy selectiva del tegmento mesencefálico, mientras que la protuberancia, curiosamente, se mantiene bastante preservada, y esa desproporción crea la silueta. Ojo, su sensibilidad puede variar, pero su especificidad es altísima. Estamos hablando de que roza el 99%. Esto lo convierte en un hallazgo de un valor diagnóstico enorme. Ahora, en un contraste muy agudo, el patrón de atrofia en la DCB nos cuenta una historia completamente diferente. Aquí la resonancia no muestra un colibrí, sino una atrofia cortical focal y sobre todo marcadamente asimétrica. Esta atrofia golpea preferentemente las regiones frontoparietales. Y aquí viene lo más elegante. Esta pérdida de volumen es contralateral al hemicuerpo que está clínicamente más afectado. Es un correlato anatomoclínico casi perfecto. Ok, ahora subamos de nivel. Pasemos de la estructura a la función con el PET-FDG, que básicamente nos muestra el metabolismo del cerebro. Y la comparación aquí es elocuente. A la izquierda, el patrón de la PSP, un hipometabolismo relativamente simétrico que afecta mesencéfalo, ganglios basales, tálamo y corteza frontal. Es un patrón profundo, central. Y a la derecha, la DCB es dramáticamente asimétrica. Lo que vemos es literalmente un agujero metabólico, una zona fría muy severa en la región frontoparietal, que es el reflejo funcional directo de la atrofia que acabamos de ver. Pero seamos honestos, el verdadero santo grial sería visualizar la proteína tau directamente en el cerebro del paciente, ¿cierto? Bueno, pues aquí la tecnología de los trazadores PET ha dado un salto cuántico. La primera generación, por ejemplo, el Flortau Cipir, tiene mucha afinidad por la tau del Alzheimer, así que es útil para descartar esa enfermedad. Pero su afinidad por nuestra tau 4R es bastante limitada. El gran avance viene con la segunda generación de trazadores, como el PI 620. Estos están diseñados específicamente para acasar y unirse a la tau 4R. Y quiero ser claro, esto no es una mejora incremental. Es una herramienta que de verdad promete revolucionar por completo el diagnóstico diferencial y cómo monitoreamos la progresión de estas enfermedades. Muy bien, ya hablamos de imagen, pero no es la única ventana que tenemos. Los biomarcadores en fluidos, específicamente en líquido cefalorraquídeo, nos ofrecen otra perspectiva de los procesos neurodegenerativos. Vamos a explorar cuál es su rol actual. Hablemos del neurofilamento de cadena ligera, el NFL. Pensemos en él como un barómetro muy sensible del daño neuroaxonal, y su mayor utilidad en PSP hoy por hoy es pronóstica. Fíjense en este dato. Se ha demostrado que sus niveles en LSL pueden dispararse más de un 30% en un solo año. Y esto no es solo un número estático, es un marcador súper dinámico que nos está reflejando la velocidad, la agresividad del proceso neurodegenerativo casi en tiempo real. Entonces, ¿cómo integramos esto en la práctica clínica? Miren, es bastante claro. El panel de LCR para Alzheimer es absolutamente esencial cuando estudiamos un síndrome corticobasal. Hay que descartar esa patología. El NFL, como ya dijimos, es un marcador pronóstico y de progresión excelente, pero, y este es un gran pero, no es específico. No nos va a diferenciar entre PSP, DCB o atrofia de múltiples sistemas. Y este es el punto crucial que hay que llevarse. A día de hoy, no tenemos un biomarcador o un panel en LCR que pueda distinguir de forma fiable entre estas taupatías 4R. Todavía no. Muy bien, ya llegamos a la síntesis. Después de toda esta información, la pregunta clave es, ¿cómo podemos integrar toda esta evidencia, que es bastante compleja, en nuestra práctica clínica diaria, para, al final, mejorar el diagnóstico y el manejo de estos pacientes? A ver, los mensajes clave para llevarnos a la práctica son estos. Primero, hay que expandir nuestra visión. Debemos ir más allá de los fenotipos clásicos y reconocer el enorme espectro de estas enfermedades. Segundo, en la resonancia magnética hay que cazar activamente esos patrones de atrofia específicos que vimos. Tercero, el PET es una herramienta increíblemente poderosa.
Usemos el FDG para ver patrones metabólicos y, muy importante, el PET-amiloide es un paso obligatorio en el estudio del SB para descartar Alzheimer. Cuarto, usemos el NFL de forma inteligente. Es un marcador pronóstico, nos habla de agresividad, no es una herramienta diagnóstica. Y finalmente, quinto, es fundamental aplicar los criterios diagnósticos más recientes y validados, como los de la MDS para PSP, porque eso va a maximizar nuestra sensibilidad diagnóstica. Y para concluir, quiero dejar una pregunta flotando en el aire. Porque de verdad estamos en un punto de inflexión, con la llegada, que es inminente, de trazadores PET específicos para Tau4R y el desarrollo de terapias anti-Tau, estamos al borde de un cambio de paradigma total. El diagnóstico preciso y temprano va a dejar de ser un ejercicio académico para convertirse en una necesidad clínica imperativa. La pregunta es, ¿estamos listos? Porque la próxima década, sin lugar a dudas, va a transformar radicalmente cómo abordamos estos devastadores trastornos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.